Amigos de Univisión 23, muy buenos días. Nos sintonizan a través de Facebook Live y YouTube Live de nuestros canales en las redes sociales para hablar del importante tema, el tema que todo el mundo está hablando el día de hoy, que es el debate presidencial, las propuestas económicas, que yo para mí es lo más importante, es lo que más nos afecta en estos momentos de inflación, en el momento en que todo nos cuesta un poco más. Vamos a darle la bienvenida a Gabriela Berrospi una vez más. Eh, Gabriela, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Mira, es complicado determinar exactamente porque cada quien tiene su manera de pensar quién ganó el debate, quién hizo las mejores propuestas. Aquí lo que importa es el pueblo, la comunidad, lo que está pasando, lo que nos está costando hoy en día comprar en el supermercado, todo cuesta más. Tú que viste el debate, ¿qué percepción tienes de las propuestas económicas de cada candidato? Sí, bueno, creo que faltaron detalles definitivamente de las propuestas económicas, ¿no? No siento que se habló mucho de la economía, de hecho faltaron demasiados temas extremadamente importantes acerca de la economía. Yo esperaba preguntas de la deuda nacional, del récord de intereses que estamos pagando por la deuda nacional. Hay tantos problemas que nos enfrentamos en el día a día con la inflación. Detalles de eso, ¿no? Tenemos un récord de mínimos de ahorros ahora mismo, récords de deuda no solo a nivel nacional, sino de pues las personas en general con tarjetas de crédito. Y todos estos temas que tanto nos afectan no se tocaron. Sin embargo, la primera. Es curioso que lo mencionas porque es que los dos se tiran de lado y lado. Uno dice que Donald Trump creó una economía ficticia, le añadió un trillón de dólares a la deuda nacional. Lo mismo ha pasado, de lo mismo acusan al gobierno de Biden y de Kamala Harris. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, yo creo que las personas se tienen que preguntar lo siguiente: ¿cuándo estabas mejor? ¿Ok? Independientemente de cuál candidato favoreces, ¿cuándo estaba tu economía mejor? Porque es una pregunta capciosa, Gabriela, porque es que depende de dónde estemos. Bueno, Miami se ha convertido en imposible, pero, por ejemplo, a mí en mi 401k, que mi cuenta de retiro me está devolviendo 21% el día de hoy, pero no hacía mucha gente. Exacto, exacto. O sea, yo creo que estos últimos años, numéricamente hablando, como el ejemplo que haces, excelente de un tema de inversiones, los que hemos salido beneficiados hemos sido los que tenemos activos en la bolsa de valores, con una bolsa en récord, los que tenemos propiedades y nuestras propiedades se han inflado y multiplicado, los que somos inversionistas, de hecho, hemos salido muy beneficiados de esta administración actual, pero somos un mínimo porcentaje. La gente común que no tiene activos, que no tiene inversiones, que sueña con su primera casa, ellos no han salido beneficiados porque todo se ha inflado. Cuando las cosas se inflan, los activos se inflan, solo beneficia a quien ya tiene los activos, no a quien está buscando comprar esa primera casa. Afectando al pueblo de a pie, como se dice. Pero una de las propuestas precisamente de Kamala Harris es entregarle o ofrecer una subvención de $25,000 para quienes compren su casa por primera vez. ¿Es eso factible? Lo que pasa es que el gran problema con eso a nivel económico es que cuando tú ofreces estos incentivos, te voy a dar $25,000 para tu depósito cuando eres por primera vez estás comprando casa. Eso puede sonar muy atractivo, wow, qué gran ayuda. Lo que tenemos que entender acerca de economía es que los mercados se mueven a través de la oferta y la demanda. Y si tú ofreces eso, ¿ok? ¿Qué crees que va a pasar con la demanda? ¿Va a aumentar? Por supuesto que sí, porque todos van a tener ese incentivo y cuando la demanda aumenta, los precios aumentan. Entonces, por definición, si tienes a más personas, wow, ahora sí voy a comprar esta primera casa porque ahora sí me están dando una gran oportunidad, simplemente va a haber más competencia. Y cuando tienes más clientes potenciales en cualquier mercado, esos precios aumentan, entonces se cancela esos 25,000, porque si me subes la casa de precio otros 25,000 por la demanda que se dispara y me das 25,000, estamos igual que nada. Por eso muchas personas dicen, a ver, la bolsa se disparó y ha beneficiado a muchos inversionistas de la bolsa, pero si tu día a día se te multiplicó también a nivel de comida, de gasolina, de vivienda, quizá se cancela un poco tus ganancias a nivel de inversiones, Jorge, porque si todo me cuesta más, pero mis activos valen más, te das cuenta cómo, o sea, a través de ese punto de vista uno puede decir, pero un segundo, quizá es como
se ve en la superficie muy bueno, mi portafolio disparado, mis casas multiplicadas, pero si todo cuesta más, entonces es un poquito más de lo mismo y ese es el gran A veces es difícil de entender esto porque lo hemos hablado con economistas que han llegado aquí a visitarnos, nos han dicho que la economía aquí está en excelente posición. A Estados Unidos le da gripe y se enferma el mundo entero. Hablamos del GDP que ha crecido, el Producto Bruto Interno, la inflación al parecer está controlada, ya la Reserva Federal anunció que iba a comenzar a bajar las tasas de interés también. Entonces, vemos países, por ejemplo, como mi país Colombia, donde tiene una inflación altísima, tiene un desempleo de más del 11%, y vemos la tasa de desempleo en este país, vemos que nos dicen que el Producto Interno Bruto sigue subiendo. Entonces es confuso, como tú dices, vemos un lado positivo de la economía que supuestamente está perfecta, pero como tú dices, es imposible hoy salir a comprar cosas que no nos alcanza la plata para nada. No está perfecta porque solo tienes que pensar en la realidad literal, no lo que te digan las personas, no en las opiniones, no. ¿Cuál es tu realidad? Cuando tú vas a comprar comida al supermercado semana tras semana, ¿cómo están los precios ahora y cómo estaban en la administración anterior? Es tan sencillo como eso. Sí, muchos critican a Trump por lo que pasó con la pandemia y la impresión de dinero y las cosas que se salieron de control, que se infló como una burbuja. Sabemos todo eso, pero él no fue su primer año, el de la pandemia, fue su último año, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que recordar. El tema de tasas y de las casas, ¿no? ¿Cuándo eran más accesibles? ¿Cuándo era más accesible? ¿Ahora o en la administración anterior? Estas son las cosas que tú tienes que pensar a nivel personal. O sea, ¿cuándo me convenía más a mí poder acceder a ciertos productos, a ciertas oportunidades, ahora o antes, ¿no? Y sí, los que somos inversionistas y los que tenemos muchas casas, tenemos muchos portafolios de inversión y todo, sí hemos salido beneficiados, pero ahí está la controversia. Entonces, solo están beneficiando a un porcentaje mínimo y los demás se están quedando Es que atrás. esta es otra cosa, lo de la bolsa de valores, Trump dijo que en 6 meses se iba a desplomar y nunca sucedió. No, nunca se sucedió porque sabemos que él es muy exagerado, ¿no? Él dice cosas a veces un poquito extremas y yo lo he explicado muchas veces que la bolsa no se va a desplomar basado en un candidato, ¿no? Son las propuestas que se dan que puede afectar la volatilidad y los movimientos, pero definitivamente no pasó. De hecho, la bolsa ha tenido su mejor año, solo se ha beneficiado y nuevamente beneficiando a ese porcentaje de personas que están en la bolsa, ¿no? Así como las casas, los únicos beneficiados somos los que tenemos casas y simplemente se nos ha triplicado el valor de nuestras casas. Pero precisamente ayer durante el debate hubo mucho ira y dame, pero de propuesta pocón pocón. ¿Cuál fue, qué lectura le das tú a esas propuestas económicas que supuestamente se hicieron? Mira, de propuestas no tuvimos, me pareció débil el debate a nivel de propuestas, de detalles específicos. También cuando Kamala, por ejemplo, menciona, ok, voy a dar 25,000 para los que quieren comprar casa, 6,000 a los que van a tener un hijo, y es como que, ok, vas a regalar todo este dinero, pero ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Es lo que me gustaría saber, porque tenemos una deuda nacional rompiendo todos los récords de más de 35 trillones de dólares. Tenemos un déficit presupuestario enorme. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Vas a crear entonces más inflación, porque es como que economía 101, ¿no? Si estás en negativo y vas a empezar a regalar más dinero, te vas a ir más en negativo. Entonces, la solución para eso es más impresión de dinero y más dinero en circulación. El dinero vale menos cuando eso sucede y eso de ahí nos afecta a todos. Ella dice que quiere aumentar impuestos, eso es otra de sus puntos en cómo va a solucionar la economía. Pero, ¿qué tal si hablamos acerca de recortar gastos? ¿Por qué los moderadores no preguntaron acerca del gasto descontrolado del gobierno? ¿No? Eso es un tema crucial y muy importante. ¿Por qué tenemos que enfocarnos tanto en el tema de impuestos, que a todos les afecta el tema de impuestos? ¿Por qué no hablar acerca de gastos? Porque ¿cómo solucionas un problema económico, ya sea de una persona o al nivel de gobierno? O recortas gastos o aumentas ingresos.
De hecho, son las dos únicas formas de solucionar un problema económico. Entonces, a nivel de Estados Unidos, no podemos solo pensar en cómo aumentar los ingresos. Ok, está bien, pero también hay que recortar gastos. Y de verdad que me llama la atención que eso no se toca, como si estuviera prohibido. Y aquí es cuando comienza el debate, porque seguimos siendo, creo que todo, la economía número uno del mundo, y eso es imbatible. Tenemos una economía de, exactamente, te voy a decir los números, son 28.7 trillones de dólares, con 350 millones de habitantes. La que le sigue la economía china con 18.5 trillones de dólares, con 1.300 millones de habitantes. De todas maneras, seguimos en una posición envidiable en el mundo, Gaby. ¿Cómo hacemos para mejorar la situación del ciudadano de a pie? Mira, para mejorar la situación del ciudadano, aunque no lo crean, no se soluciona regalándoles dinero, ¿ok? Así no se soluciona porque lo vas a terminar pagando de otras formas, con precios más altos, con más impuestos. Entonces, para solucionar verdaderamente las cosas, ¿no? Tenemos que controlar sí o sí la inflación, o sea, eso debe ser nuestra prioridad. Y debemos recordar que cuando salen los datos económicos y nos dicen, ok, ahora mismo salió, ¿no? El índice del precio del consumidor de agosto y sale, oh, un punto 3, no, mejoró un punto algo, un punto otro, y se puede ver como que muy mínimo esos números. Lo que las personas tienen que entender es que cuando reportan los datos económicos de inflación mes a mes, no es que cada mes se retrocede a cero y solo fue un punto uno, un punto dos, es cumulativo a todo lo que tenemos. O sea, lo que se reporta de inflación en un mes es encima de todo lo que se ha reportado antes. Y es por eso que muchas personas no entienden los datos económicos, no entienden, piensan que todo está bien, todo está bajo control, porque ven el reporte y dicen, oh, un punto uno, un punto dos, un punto tres, eso no es nada. O un 2% aquí, un 3% allá, pero tienen que entender cómo funcionan los datos de inflación y en ningún momento nos vamos a cero y reportamos un punto uno, Pero sino tú no es crees que cumulativo. esto ha pasado en el mundo entero. Después de la pandemia ha sido muy difícil. La economía de Japón se ha retractado en los últimos quarters o los últimos semestres y está a punto de entrar en recesión. La economía de Alemania, Rusia, ni me imagino después de la guerra cómo va a quedar. Entonces, ha sido duro para el mundo entero poder reponerse después de la pandemia. Mira, yo diría que nuevamente, ¿no? En general, ¿no? Para el pueblo, para la mayoría de ciudadanos, sí, pero definitivamente benefició, o sea, fue una de las más grandes transferencias en la historia de riqueza. O sea, a la velocidad que se crearon nuevos millonarios en la pandemia a través de negocios online, a través de inversiones en la bolsa, a través de criptomonedas, eso batimos récords también. Entonces es como que sí, la pandemia fue algo muy controversial porque mucha gente estuvo en bancarrota, perdieron empleos, estuvieron complicados, muchas muertes, obviamente, y todo lo que se vivió, pero toda crisis siempre está el otro lado, el lado de la oportunidad. Y también vimos una gran transferencia de riqueza de personas pues que lograron de una forma muy rápida y muy veloz tomar esa crisis como una oportunidad para transformar lo que sea que eran sus negocios, sus inversiones y lograr cosas muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia que veo de la administración actual y la anterior es que esta administración solo está beneficiando a un porcentaje muy mínimo de personas, ¿ok? Muy mínimo de personas. Pero el anterior, ¿no? Y hablemos antes de la pandemia fue algo muy extremo, ¿no? Hablar de eso es como que un tema muy extremo. Pero antes de eso, la mayoría de personas están beneficiadas. La mayoría de personas podían comprar una casa, podían ir al supermercado sin ningún problema, podían tener más oportunidades. Y yo pienso que eso es a lo que debemos regresar, ¿no? Eso es lo que necesitamos, pero sí nos tenemos que enfocar en ser más responsables con la hoja de balance, en dejar el gasto descontrolado, en dejar la locura de las guerras, que eso es uno de los mayores gastos que tenemos, ¿ok? Espera, yo quiero regresar a eso de la guerra. ¿A qué te refieres tú? ¿Debemos de dejar de enviarle dinero a Ucrania? ¿Eso es para ti tu concepto? Sí, definitivamente debemos de dejar de involucrarnos en guerras, ¿no? Y no solo financiar a todos estos países internacionales, porque eso obviamente nos quita de poder invertir más localmente.
sino también es un tema de comparación, como les digo, o sea, es simplemente enfocarnos en los hechos. Es Cuando un tema muy teníamos controversial, Gaby, porque estamos hablando de que si tú no detienes a Rusia con la invasión de Ucrania y luego se expande a Polonia, nos vamos a una tercera guerra mundial que nos costaría 10.000 veces más de lo que estamos pagando ahora enviándole dinero a Ucrania. Entonces todo tiene su perspectiva y es lo que no logro entender ahora. Bueno, lo que pasa es que tenemos que recordar lo que pasó en el debate ayer, ¿ok? ¿Qué fue un punto muy claro que dijo Trump, que siento mucha gente como que se le pasó? Eh, que Rusia tiene armas nucleares. Entonces, lo que la administración ha estado haciendo ahora último es de enfrentar a Rusia de una forma tan extrema, ¿no? De apoyar a Ucrania de una forma tan exagerada a nivel numérico. Eso es lo que nos ha llevado más cerca a la Tercera Guerra Mundial en los últimos tiempos. Entonces, tenemos que ser inteligentes con nuestros enemigos, ¿no? No podemos estar haciendo, o sea, aumentar gastos en guerras es algo que no nos va a beneficiar a nadie. Pero al final del día hay un tema controversial con el gobierno de guerras, porque la guerra también es un negocio, ¿no? Y todas esas empresas de defensa nacional que generan billones y billones de dólares, que también cotizan en la bolsa y tienen contratos del gobierno, son los que salen beneficiados. Entonces, Claro. Y nadie quiere obviamente guerra. no podemos olvidar el boom económico que resultó después de la Segunda Guerra Mundial. Si tú tuvieras que darle a alguien ya para terminar, porque aquí nos podemos quedar tú y yo hablando todo el día, pero ¿qué consejo le daría en estos momentos a la persona en casa que trabaja, que la está pasando difícil? Para terminar, ¿qué consejo le darías en su economía? Sí, les diría que los afectados siempre van a ser los que solo son consumidores, ¿ok? Los que solo consumen, no invierten para el futuro, no ahorran, o sea, no hacen nada más que consumir, porque si hay algo garantizado es que en los próximos años, ¿ok? Y en las próximas décadas, todo va a subir de precio, porque eso es lo que pasa a nivel histórico. Entonces tienes que prepararte para eso, y no solo a nivel de impuestos, los impuestos aumentan, sino el día a día, o sea, es obvio, ¿no? Hace 10 años todo costaba menos que ahora y en 10 años todo va a costar más que ahora. Entonces lo que tienes que hacer es no quedarte solo en esa parte de la ecuación de consumir, 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 porque entonces 100% vas a salir afectado. Tienes que empezar a inteligentemente separar una parte de tus ingresos y poder ponerlo a trabajar, invertir en tu futuro, porque como claramente hemos visto una economía muy complicada en estos últimos años, pero los inversionistas 100% han sido los únicos beneficiados, de hecho. Gaby, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sabes que esta es tu casa. Cuando quieras hablar de cualquier tema, vamos a estar aquí para ti, para que las personas en casa tengan esa luz de esperanza, de que viene algo mejor, que la economía ojalá mejore para todos, que la inflación se reduzca y que todos echemos para adelante en este gran país. Un abrazo enorme y gracias por habernos acompañado. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Claro que sí, hablamos en una próxima ocasión. Y ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que hoy nos vemos a las 12:30 aquí en Noticias 23, hoy acompañado por la gran María Fernanda López Eilín. Está en la emisión de las 6 y las 11. Regresa con nosotros el próximo lunes. Que tengan un excelente día. Les informó Jorge Hernández.